Soy el profesor Manuel Sol, trabajo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Me han invitado para que escribiera el capítulo dedicado a la literatura mexicana del siglo XIX en este proyecto coordinado por el doctor Enrique Flores Cano sobre la historia ilustrada de México. Bueno, agradezco la invitación que me hizo el doctor Enrique Flores Cano a participar en este proyecto de historia ilustrada de México, en particular en lo referente a la literatura. Afortunadamente es un tema que he trabajado durante los últimos años. Coordino en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias, en donde trabajo una colección dedicada a la literatura mexicana y curiosamente la mayor parte de los títulos pertenecen al siglo XIX. Estudié aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura, luego la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Trabajo fundamentalmente crítica textual. Pues yo creo que no solamente dentro de este capítulo, sino en general a todo el libro, sí hay una conexión, una intimidad entre texto e imagen. Hay imágenes, los retratos, litografías, en algunas ocasiones, portadas de las portadas de los libros, algunos interiores, cuando el libro está ilustrado, pues se aprovecha esto. Incluso también portadas de periódicos, porque una gran parte de la literatura durante el México del siglo XIX apareció sobre todo en revistas, en periódicos, por ejemplo las novelas de folletín, entre otras, ¿no? Así que sí, yo creo que hay una motivación muy íntima, muy cercana entre la imagen y el texto. Si por ejemplo se habla de Santa, pues aparece la portada a color de Santa de Federico Gamboa, qué sé yo, Fernández de Lizardi, Eligio Ancona, Justo Sierra O'Reilly, etcétera. Es muy importante dentro de esta secuencia los trabajos que realizó la Academia de San Juan de Letrán. Esto es hacia 1837, 1839, una academia que funcionaba no de manera oficial, pero en la que sí estaban algunos de los escritores más representativos de la época, como por ejemplo Guillermo Prieto. Bueno, es precisamente Guillermo Prieto quien nos proporciona el mayor número de noticias sobre los integrantes, sobre los objetivos de la Academia de San Juan de Letrán. Y aparte de Guillermo Prieto, pues estuvo Manuel Paino cuando era muy joven. Claro, Manuel Paino fue uno de los personajes más longevos como Guillermo Prieto. Los bandidos de Río Frío se publica en España ya a finales del siglo XIX. Entonces los integrantes de la Academia de San Juan de Letrán propugnaron siempre porque se nacionalizara la literatura, que se escribiera sobre temas mexicanos, que se describiera el paisaje mexicano, y esta idea la retomó Altamirano en sus revistas literarias, y diríamos que fue Altamirano quien conformó, quien creó los parámetros, ¿no? según los cuales había que constituir la literatura nacional, es decir, sus libros de versos,
están referidos a su tierra natal o a los lugares en donde vivió. El Zarco también refleja la problemática de mediados del siglo XIX, el problema de los plateados, ¿no?, que asolaban los pueblos del valle de Amilpas, y esta es una característica que hicieron notar muchos de sus discípulos. Por ejemplo, Justo Sierra Méndez decía de Altamirano que no solamente proponía, no solamente daba la teoría, sino que daba también el ejemplo, por ejemplo con Clemencia o como con el Zarco. Pues yo creo que es muy importante debido a que una gran parte de los temas, tanto literarios como artísticos, en México obviamente tienen su origen en el arte, en la literatura, en la letra del siglo XIX. Se han perdido algunas locuciones, algunos refranes, pero muchas expresiones pues siguen estando vigentes. En este sentido, pues está, por ejemplo, la novela de Luis Inclán, Astucia, El jefe de los hermanos de la hoja, o Los charros contrabandistas de la rama, en donde Inclán, y esto es un caso realmente inusitado, insólito, escribe una novela cuyo lenguaje está mucho más cerca de la lengua hablada que de la lengua escrita, tal como hablaban los mexicanos a mediados del siglo XIX. Entonces es una obra con una riqueza infinita de refranes. Yo podría decir que si acaso en el Quijote hay tantos refranes como en Astucia. Y bueno, pues ciertamente la lengua mexicana del XIX tenía pues como paradigma lo que proponía la Academia Española de la Lengua, pero siempre hubo tendencias, tanto en Sudamérica como en México, por tratar de defender el habla nacional. Entonces una gran parte del lenguaje mexicano obviamente está en el lenguaje del siglo XIX. Conaculta,